sábado más a la casa del Señor, a su presencia, en el sitio donde usted se encuentre, si es que nos está acompañando a través de internet o está aquí. Es una bendición que podamos tener ya muchos hermanos aquí. Sí, aún tenemos algunas restricciones, sobre todo el carnet de vacunación, pero podemos estar ya muchos más aquí. El Señor permita que pronto estemos ya todos juntos, todos reunidos, sobre todo en las fiestas que ya se vienen, ya se acercan. Sí, hoy es día de fiesta también, sábado también es una fiesta, pero queremos estar la Pascua juntos, pero también el Señor dispondrá de los tiempos, de las circunstancias. Hoy vamos a continuar con el estudio de nuestro folleto, ¿sí? La mano que ayuda, se llama este folleto que la recibimos de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, que colabora con nosotros, que estamos asociados con ellos. Hoy empezamos un nuevo folleto, empezamos el folleto número 50. Ya llegamos a 50 folletos. Es una bendición y bendecimos a nuestros hermanos de la Iglesia Bautista del Séptimo Día que nos bendicen también con esto. Podemos colaborar con ellos. Este folleto se llama Dios libera y redime. ¿Sí? No sé si algunos de ustedes ya lo tienen, entonces todavía tenemos algunos, pueden acercarse a adquirirlos. Sí, como ven, se trata de libertad, liberación. Cada año, desde hace 3 años, hace 4 ya va a ser, con los ancianos, con los diáconos nos reunimos y oramos y pedimos al Señor el motivo que tendremos para oración para todo el año. ¿Sí? Y el año pasado, en septiembre, el Señor puso en nuestros corazones libertad, libertad. Y hemos venido orando por eso, hemos venido pidiendo, hemos venido estudiando por eso. Siempre está en nuestras oraciones de cada semana, la libertad, y es el tema, es el motivo de todo este año. Y nos encontramos con que en este folleto que nos llega, de lo que sale, nos llega como 1 o 2 meses máximo antes, así que no es que sabíamos de qué se trataba, para que nos llega para traducirle y todo eso. Y ahí nos enteramos y fue una bendición saber que vamos a tener un folleto de estudio sobre libertad. Qué bendición que el Señor haga estas cosas. Ver, sí, estamos orando por libertad y de pronto nos llega un folleto donde vamos a estudiar 3 meses sobre libertad, lección tras lección. Es una maravilla. Y por otro lado, la unidad 1 se llama Pascua Liberadora. No podríamos haberlo calculado nosotros ni haberlo puesto, porque como les dije, todavía estamos atrasados unos 4 o 5 lecciones con la Iglesia Bautista alrededor del mundo, así que no estamos igualados. Pero estos temas justo caen ahora cuando nosotros vamos a tener también la Pascua, el Pesaj, después vamos a tener panes y levadura, y cae todo este folleto, todos estos temas. Es una bendición. Estas son las cosas que hace el Señor cuando nosotros no nos metemos. ¿Sí? Así que oremos para agradecer por este tiempo y pedir su Santo Espíritu en esta mañana. Oremos, por favor. Bendito Dios, gracias te damos por este día, gracias por esta mañana, Señor, gracias por tus bendiciones y cuidados para cada uno de nosotros, para nuestras familias, nuestros seres queridos, Señor. Gracias por este sábado que nos permites acercarnos hasta tu casa, congregarnos, estar junto a nuestros hermanos, Señor, que tanto tiempo no habíamos podido hacerlo, Señor, estar juntos, unánimes en un solo sentir. Es una bendición, te agradecemos por eso y te rogamos por los que aún no pueden venir, Señor. Te pedimos que tú dispongas las circunstancias, los tiempos, los momentos, Señor, para que ellos vengan también y podamos estar todos aquí juntos, Señor. Bendito Dios, hoy nos presentamos ante ti, Señor, primero reconociéndonos como pecadores, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestras culpas, Señor, reconociendo que hemos transgredido, hemos roto tu ley, tu palabra, Señor, y hemos pecado contra ti o contra nuestros hermanos, Señor, contra nuestro prójimo. Te pedimos misericordia, te pedimos perdón, Señor, que tú nos limpies, nos cambies, Señor, nos transformes, porque hemos aceptado esa sangre preciosa que tu Hijo derramó en la cruz. Bendito Señor, permite que hoy seamos sacerdotes de tu pueblo, dignos de estar ante ti, dignos de levantar nuestras manos, de levantar nuestras voces hoy para ti en alabanza, Señor. Acompáñanos en esta mañana. Permite que todo lo que se haga en esta casa, Señor, sea guiado por tu Santo Espíritu, sea solo tu voluntad. Bendito Señor. Pon tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, de tu Espíritu Santo en nuestros corazones para que podamos entender tu palabra, para que podamos no solo escucharla y dejarla en nuestros oídos, sino hacerla parte de nuestras vidas, empezar a aplicarla, empezar a vivirla día a día, Señor. No solo el sábado, no solo cuando venimos, Señor, no todos los días. Gracias, Señor, por estar aquí, gracias por estar con nosotros, gracias por darnos un día más de vida, de salud, Señor, por seguir sosteniendo en nuestras necesidades, Señor, en pan, techo, en vestido, en trabajo, Señor. Todas esas circunstancias, Señor, que muchos hermanos están en necesidad de salud, de trabajo, Señor. Te pedimos por ellos. Te agradecemos por que tú sigues sosteniendo esta obra, Señor, y permitiéndonos ayudar a otros hermanos, también a otras familias en necesidad.
Acompáñanos en esta mañana, hazte cargo de toda esta enseñanza, de todo lo que sucederá aquí en todo este servicio, Señor. Ten con bien a aquellos hermanos que no están aquí presentes, Señor, pero nos acompañarán a través de internet también. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos entonces en la página número 9, que es el tema 1. Dijimos la unidad 1 es Pascua Liberadora, ¿sí? Del folleto Dios libera y redime. Dios libera, da libertad y redime y te levanta y te cambia, ¿sí? Da una nueva vida. Pascua Liberadora, vamos a hablar sobre eso. Y empieza el tema 1 hablándonos de el cautiverio en Babilonia termina. Ese es el nombre de este tema que está en la página 9, si usted ya tiene su folleto de estudio. El cautiverio en Babilonia es una historia que ya la hemos estudiado antes en otros folletos, en otros momentos también, la estudiamos también en la Escuela de Formación Ministerial. Es esa cautividad que el Señor permite que se dé al pueblo de Israel y de Judá, ¿sí? Porque ellos no cumplieron con los años que había que dar de descanso a la tierra, ¿sí? En los mandatos de la palabra del Señor dice que 6 años trabajen la tierra y el 7º año la dejen descansar. Ellos no habían dejado descansar a la tierra y seguían trabajándole incluso el 7º año, ¿sí? Seguían obteniendo ganancias, ¿sí? Es lo que habíamos ya explicado, la aplicación para nosotros hoy en día. Y el Señor permite que venga otro pueblo, les conquiste y les lleve cautivos 70 años, que era lo que ellos debían. Sí, debían 70, imagínense, hagan las cuentas de cuánto, de 490 años debían, tenían que pagar los 70 años, entonces tenían que estar 70 años. Y esto fue profetizado por profetas como Jeremías y por profetas como Isaías, en este caso que vamos a estudiar ahora, que van a estar 70 años en cautiverio. En ese tiempo, en ese momento, el reino de Israel ya se había dividido en el reino del norte con 10 tribus y en el reino del sur con 2 tribus, que es Benjamín y Judá, y parte de levitas en el uno y en el otro, ¿sí? Pero básicamente así, por eso el reino del sur tomó el nombre de Judá. Primero fue conquistado y desapareció el reino del norte, todo Israel, las 10 tribus desaparecieron, fueron llevados cautivos algunos, otros desaparecieron, y luego empezaron a llevarse cautivos a Judá. Y ahí empiezan los 70 años, ¿sí? Los 70 años de cautiverio que tuvieron que estar allá, sacados de Jerusalén, sacados de su tierra, destruido el templo, saqueado el templo, y todos ahí en Babilonia cautivos como esclavos, ¿sí? De esto hay mucho en la Biblia, nos habla muchas historias de esto. Y hoy vamos a revisar un poco de eso, el momento en que termina, ¿sí? Y va a ser y las siguientes 2 clases también vamos a hablar sobre eso. Entonces vamos a leer el día viernes, nos dice nuestro folleto. Siempre vamos a coger el orden cronológico de nuestras Biblias, ¿sí? Vamos a leer el viernes del Salmo 97. Salmo 97, versión NBI que ustedes tienen en su pantalla. El Señor es Rey, regocíjese la tierra, alégrense las costas más remotas. Oscuros nubarrones lo rodean, la rectitud y la justicia son la base de su trono. El fuego va delante de él y consume a los adversarios que lo rodean. Sus relámpagos iluminan el mundo. Al verlos, la tierra se estremece. Ante el Señor, dueño de toda la tierra, las montañas se derriten como cera. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Sean avergonzados todos los idólatras, los que se jactan de sus ídolos inútiles. Póstrense ante él todos los dioses. Señor, por causa de tus juicios, Sión escucha esto y se alegra. Y las ciudades de Judá se regocijan, porque tú eres el Señor Altísimo, por encima de toda la tierra. Tú estás muy por encima de todos los dioses. El Señor ama a los que odian el mal. Él protege la vida de sus fieles y los libra de manos de los impíos. La luz se esparce sobre los justos y la alegría sobre los rectos de corazón. Alégrense en el Señor ustedes los justos y alaben su santo nombre. Amén. Este es un salmo que se le atribuye a David. No dice específicamente de quién es, pero se le ha atribuido históricamente a David. Si usted se fija de lo que habla del Mesías. Habla del Mesías, de la primera venida y de la segunda venida. Es increíble todo lo que hay en este salmo. Sí, pues se le atribuye a David. Todo lo que él sabía tan cercano al Señor, su corazón acorde al Señor. Sí.
Usted va viendo y va leyendo y en momentos habla de la primera venida, de cómo será, y la segunda venida, de cómo será. Empieza diciéndonos en el 1, empieza a reconocer quién reina, quién es Señor. Adonai es la palabra que ahí se usa. Adonai, el Señor. ¿Sí? Y que está en el presente. No dice reinaba, no dice reinará. Se está reinando. Esto fue escrito hace 3000 años. ¿Sí? Sigue reinando. ¿Sí? Y reinará y estuvo reinando. ¿Sí? Pero lo que dice aquí es en presente. Y aquí deja claro que es toda la tierra. Toda la tierra. No dices el rey para Judá, es el rey para Israel. No, es para toda la tierra. Dice que solo para su pueblo, es para toda la tierra. ¿Y qué nos manda a los que sí somos de su pueblo? Que nos alegremos o nos regocijemos, dice en otra de las versiones. Regocíjense. Regocijarse, mucho gozo. Es gozo, sí. No solo dice gozo, sino regocijarse, llenarse de ese gozo. Es un gozo aún más grande, es un gozo intenso de acuerdo al diccionario. ¿Sí? Dice, llénense de gozo. Dice, todas las costas, dice en esta versión, todas las islas, dice en otra versión. ¿Sí? Está hablando de cosas que en ese momento ni siquiera conocían, sabían que existía. Otros lugares alejados, ni siquiera existían en ese momento. Otro continente. ¿Sí? Está hablando de eso. En el 2 nos habla de estas nubes. Dice oscuridad, oscuros nubarrones. Hace referencia a las veces que el Señor se presentaba físicamente. ¿Recuerdan cómo ante Moisés se presentó en esa nube? Cuando estuvieron recorriendo el desierto se apareció como la nube en el día y en la noche. La nube hace referencia a eso. Cómo se presentó en el monte cuando les dio los mandamientos. ¿Sí? Cómo se presentó en el tabernáculo cuando con Salomón consagraron el sitio. Cuando oraron todos, ¿cómo se presentó? Como nube. Sí, oscuridad, decía ahí, lo leímos hace poco, que no podían verse entre ellos los sacerdotes que estaban adentro. Sí, incluso esto se cumple con el Señor Jesucristo, cuando en la muerte en la cruz todo oscurece, todo se llena de nubes. Sí, se vuelve oscuridad todo. Sí, de eso está hablando. Por eso está hablando de la primera venida del Mesías también. Sí, y nos dice que su trono, su reinado, se basa en ¿qué? En justicia, rectitud. Son la base de su trono. Justicia y rectitud. ¿Quién? ¿Cuál justicia? La de Dios, por supuesto. Rectitud, ¿cuál? Viviendo de acuerdo a la ley del Señor. En eso se basa su trono. ¿Sí? Así que si no le tenemos, ¿cómo le decimos que reina en nuestras vidas si no tenemos la palabra de Dios y no estamos cumpliendo? ¿Cómo está reinando ahí el Señor? Si estamos haciendo lo contrario. Vamos al 3. El fuego va delante de él y consume a los adversarios que lo rodean. ¿Sí? A los enemigos. Esto nos habla de mucho más allá. Eso aún no ha sucedido. No sucede todo el tiempo, aún. Por eso hablamos también de la segunda venida. Cuando Jesucristo vuelva, todos sus enemigos serán consumidos en el fuego eterno. El fuego irá delante de él. ¿Sí? Y aquí nos pone, consume a sus adversarios que lo rodean. A las montañas, dice en otra versión. ¿Sí? Hablando de que sus enemigos pueden ser altos, poderosos, grandes, rocas gigantes, igual son consumidas. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante en el 5. El 4 nos dice que la tierra se va a estremecer ante él, sus relámpagos, es decir, su luz, su presencia va a llenar toda la tierra. Llegará ese momento, llegará ese día. Sí, el Señor está en todas partes, pero su reinado aún no está. Aún está reinando la maldad en el mundo, en muchos lugares. Por eso en los sitios donde le permitimos que Él reine está su luz. Y así va a llegar un día que sea en todas partes y la tierra se estremecerá, como cuando habló a través de truenos, dando los mandamientos. Así. De ahí vamos al 5, vuelve a lo del fuego. El fuego de Dios, Dios nos dice que es el dueño de la tierra. Y no solo va a quemar las montañas, como decía, va a quemar a sus enemigos. Mire lo que va a pasar. No importa que sean altas, fuertes, grandes rocas, con mucho poder, con mucha fama y fortuna. ¿Qué va a suceder con ellos? Serán derretidos como cera. Serán derretidos como cera. Montañas se derriten como la cera, dice el versículo 5. El 6. Los cielos anuncian su gloria, los cielos anuncian su justicia. Nos encanta este versículo, ¿cierto? Saber que todo, levantamos nuestras cabezas y miramos esa creación increíble.
En el cielo, en la noche, podemos ver eso, todas las estrellas, los planetas, constelaciones, todo hecho por el Señor. ¿Y de qué nos está hablando? De su gloria, de su poder, de su justicia. ¿Sí? Nos dice, proclama su justicia y todos los pueblos contemplarán. Todos podemos contemplarlo. No importa que crean o no crean, acepten o no acepten al Señor, levantan la cabeza, miran al cielo y verán la gloria de Dios. Todo fue hecho por Dios. Sí, toda su creación. El 7, ya hablando de estos, de los que no creen, los idólatras, los que adoran a otros dioses. Sí. Y ahí usa esta palabra que hemos hablado antes del hebreo, que se refiere a las figuras de madera, figuras talladas, de talla, o incluso también inútiles, ¿sí? En la traducción del hebreo. Y en la versión original también dice, por naturaleza no dioses, o sea, no son dioses de verdad, ¿sí? Y esto lo repite Pablo en Gálatas capítulo 4, 8, cuando habla de lo mismo, cuando cita lo mismo. Adoran a dioses que por naturaleza no son dioses, son dioses falsos. ¿Sí? Esto está en Gálatas 4, 8 también, ¿sí? Si están anotando las referencias. Y dice que ellos, estos idólatras, se sienten protegidos, se sienten resguardados, incluso se sienten bendecidos y se jactan de estos ídolos. ¿Qué pasará con ellos? Serán avergonzados, serán avergonzados. ¿Y cómo terminarán? Postrados ante Dios, sirviendo al Dios Altísimo, al único Dios. Eso está diciendo. El 8. Señor, por causa de tus juicios, Sion escucha esto y se alegra. Las ciudades de Judá se regocijan. Habla de los últimos tiempos, habla de cuando llegue el juicio, ¿sí? De cuando ya se cumpla su sentencia, ¿sí? Ahí, en ese momento. ¿Por qué? Porque ahí se alegrará Judá. Judá no se alegró cuando vino el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí. No sucedió eso, pero va a llegar ese momento, ¿sí? Sion incluye a todo Israel. Cuando habla de Sion, habla todo Israel. Y cuando habla de todo Israel, habla de, como dijimos, los judíos, las otras tribus y los demás, los gentiles que hemos aceptado al Señor, que estamos adoptados en Israel, en este Israel grande, en este Israel celestial. De esto nos habla ya cuando habla de Sion, ¿sí? Dice que incluso llegará este día en que las hijas, dice en una versión, las ciudades de Judá se van a regocijar. Eso no sucedió cuando vino el Señor Jesucristo una vez más, ¿sí? Pero en la segunda venida no hay duda que esto sucederá. El Señor lo dice así, ¿sí? El 9 nos habla del Señor Altísimo, del Señor excelso, que está sobre la tierra, está por fuera de la tierra. Cogiendo la tierra, ¿cómo la cogerá? Tan grande es el Señor, ¿cómo la cogerá la tierra? Imagínense, está afuera, ¿sí? Está sobre toda la tierra y por lo tanto, Él está a cargo de todos los reyes, los príncipes, los reinos, las autoridades, los dioses, los ídolos, encima de todos, tiene poder sobre todo. De eso nos habla aquí, este versículo en el Salmo. ¿Sí? El 10, una vez más, hablamos de esto en el folleto anterior, de la sabiduría. El Señor aborrece, odia a los que hacen maldad, a los que hacen maldad, a los que practican la maldad. ¿Sí? Pero protege a sus santos, protege a los suyos, a sus hijos sí nos protege. Sí. Pero ¿y por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué la gente se enferma, se muere? ¿Qué no está hablando de aquí? Está hablando de una última circunstancia, en último punto, en última instancia. Nuestras almas, nuestros espíritus serán salvados, tendrán vida eterna. ¿Sí? Y seremos librados de quiénes, de estos impíos, de los que hacen maldad, de los que no temen al Señor, de los que no aman al Señor. El 11. La luz sembrada se esparce en los justos. ¿Qué es la luz? Es Dios. Que se esparza entre nosotros, que vaya creciendo. Es sembrada, es sembrada. Entonces tiene que dar fruto en nuestras vidas. ¿Sí? Aún en medio de la tribulación va a dar fruto. Tiene que dar fruto, tiene que estar dando frutos, tiene que verse eso. ¿Sí? No solo por unos, por todos que se vea. Y que no haga falta que estemos diciendo yo sí tengo frutos. No, que se pueda ver. ¿Sí? Y el 12, una vez más, ¿cuál es la orden para nosotros? Alegrarnos y alabarle. Alegrarnos y alabarle.
veces venimos a las reuniones, a la congregación, obligados, porque ya nos toca por cumplir. Pero Dios dice que no es así, que tienes que alegrarte de verdad, que tienes que alabarle. Pues que a mí no me gusta alabar porque yo no tengo buena voz. No dice nada de los que tengan buena voz, los que sepan cantar, alábenle. Todos alábenle, todos alégrense. Orden del Señor, orden del Señor. Celebrar su memoria, su santo nombre. Amén. Vamos al siguiente. Y vamos a seguir en el orden cronológico de nuestras Biblias, pero si se dan cuenta, aquí vamos a hacer un cambio, vamos a hacer una excepción. ¿Por qué? Cronológicamente debería tocar Esdras, aquí nos debería tocar lo del sábado, pero Esdras realmente lo que nos habla es ya del fin de toda la cautividad en Babilonia. ¿Sí? Cuando arreglaron el orden de las Biblias, las que tenemos nosotros, pusieron en el orden de importancia. ¿Sí? Esdras y Nehemías realmente deberían ir después de los profetas menores. Bueno, entre los últimos de los profetas menores, ahí deberían estar puestos. De hecho, por eso en el Tanaj, en la Biblia hebrea, el original, sí está al final. Después de Esdras y Nehemías ya solo viene Crónicas y se acaba. ¿Sí? Pero en nuestras Biblias la tenemos adelante, al comienzo, antes de todos los profetas. ¿Sí? En realidad está, como les digo, en la parte de los escritos. ¿Sí? Que está ley, profetas, escritos. Esdras y Nehemías está en los escritos, está al final, en los originales. Así que la vamos a dejar para luego. Vamos a empezar con Isaías. Vamos a romper un poco el orden del cronológico. Vamos a ir a Isaías, que es el domingo. Vamos a leer el capítulo 40, del 1 al 11. La versión NBI que tienen en sus pantallas. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice: proclama. ¿Y qué voy a proclamar?, respondo yo. Que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Amén. Amén. Terminados los 70 años de cautiverio en Babilonia, nos dice hasta ahí un salmo que nos dice que lloraban en los ríos de Babilonia. Lloraban en los ríos de Babilonia recordando a Sión. Ahí está alabanzas, hay cánticos con eso, canciones con eso. Todo esto haciendo referencia a la primera venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Que con voz que clama en el desierto nos recuerda esa parte que leímos, ¿sí? Voz que clama en el desierto, de que preparen el camino para el Señor. Entonces no está hablando de esto, está hablando de esta circunstancia. Ahora que ya hemos entendido y hemos recordado los de los 70 años que estaban en cautiverio, vamos a entender esta parte de la que está hablando Isaías, ¿sí? En el versículo 1 entendemos esto. Y entendemos además que no fue solo para Judá, ¿sí? Sino que ya esto va para siempre, para todos. Dios nos manda a consolar a su pueblo en las circunstancias difíciles, en las circunstancias duras, las que estaban en ese momento ellos en cautiverio. ¿Sí? En ese momento nos dice que le digamos a la gente que ya viene su liberación, ya viene su libertador, ya viene, pronto viene su libertad.
Estamos hablando de libertad en este folleto. En el 2 sigue esa orden. Y la orden es hablar al corazón o hablar con cariño, ¿sí? A Jerusalén, a Israel, a todo su pueblo, diciéndoles que ya cumplieron su tiempo, que ya cumplieron su batalla, dice en otra versión. ¿Sí? Como dice Job en el capítulo 7, la vida es una batalla. La vida es una batalla que estamos aquí viviéndola. ¿Sí? Han cumplido su tiempo de batalla, han cumplido su tiempo de castigo en ese momento, el pueblo de Israel que estaba en Babilonia, en cautiverio. Y dice que su pecado ya se perdonó, su iniquidad fue perdonada. ¿Sí? Y aquí hay una parte que tiene un poco de interpretaciones distintas, que cuando dice que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. ¿Sí? Ahí los teólogos, hay distintos puntos de vista. Algunos hablan de que cuando dice del doble por sus pecados, está hablando de que podría ser que ya recibió el doble de castigo, ya recibió más del castigo que merecía, que ya fue suficiente, porque recibió muerte y porque recibió cautiverio. Sí, ya recibió el doble del castigo. ¿Sí? Entonces que ya es suficiente y que el Señor está hablando de eso. Pero por otro lado, nos dice que también podría ser que va a recibir el doble de bendiciones por sí haber aceptado y haber cumplido con el castigo. ¿Sí? Haber aceptado, sumiso y haber aceptado el castigo. Recibirá el doble de bendiciones. Eso no queda claro y eso es lo que dice. ¿Sí? El 3 es el que les mencionaba, es igual que Mateo 3:3, que habla de preparar el camino para el rey. Históricamente, las calles antes eran con huecos, con valles, eran de tierra, no había pavimento. Luego se inventó el empedrado, ¿sí? Pero no había en todos lugares así. Entonces lo que había que hacer cuando venía alguien importante siempre es preparar el camino. Entonces iba la gente a allanar el camino. Cuando hablan de valles, sí, puede referirse a valles como los que tenemos aquí, valles, lugares de valles, de entre las montañas y un lugar más bajo es valle. Pero cuando hablamos de valles en algo plano, estamos hablando solo de huequitos. Valles levantados, valles y montes levantados, ¿sí? Entonces eso. Había que enderezar el camino, hacerle un poco más plano para que pueda ir los caballos, las carretas, puedan pasar por ahí, no se dé tantos golpes del rey. Hacían esto cuando venía alguien importante. ¿Sí? Entonces de eso es a lo que se refiere, que allanen el camino, que preparen el camino, que nivelen los valles con los montes y que sea una sola cosa y que venga más fácil, el rey pueda venir fácilmente, ¿sí? Que sea bien recibido, que sepa que todos se esforzaron por preparar eso. ¿Sí? Entonces de eso está hablando. ¿Sí? Pero ¿para quién? Para el Señor, para Dios, para la venida gloriosa de nuestro Dios. ¿Sí? Por eso en Mateo 3:3 Juan el Bautista era el que hacía esto, preparaba el camino para el Señor Jesucristo y lo dijo él. ¿Sí? Allanando, haciendo plano el terreno, preparando a la gente, ¿sí? Las quebradas, los huecos, todo eso, ¿sí? E Isaías aquí nos manda a todos a hacer eso. A todos, sí, en ese momento los que estaban ahí, pero ahora esto se aplica para todos, ¿sí? Sí, era en ese momento en sentido literal, pero también en ese momento también era en sentido figurado, en sentido espiritual también, y por eso se aplica a todos nosotros con la venida de Dios. La primera venida y ahora la segunda venida también nos toca también a nosotros anunciarla. Preparar ese camino, ¿sí? Preparar a la gente, ir hablándole. ¿Quién hará la obra? ¿Quién vendrá? Es el Señor Jesucristo, no somos nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer también algo, ¿sí? El 5 nos dice que cuando todo esto suceda, toda la humanidad verá la gloria de Dios. O la salvación de Dios, dice en otra versión. Y ahí, esto nos lleva a la cita, a que fue citado también esto por nuestro Señor Jesucristo, en Lucas, en 2:30 y Lucas 3:6. ¿Sí? Dice, mis ojos verán salvación. Y en la otra, toda carne verá la salvación. ¿Sí? Viene de esto. Una vez más, si usted está anotando las referencias. Lucas 2:30, Lucas 3:6. El versículo 6, ¿qué proclamar? ¿Qué es lo que hay que proclamar? ¿Qué debemos proclamar? ¿Sí? Que la gente reconozca y acepte. ¿Cuál es nuestra parte? Sí, vamos a ir y proclamarle y leerles toda la Biblia. Quizá en algunos funcione, quizá en algunos no. Pero ¿por dónde empezamos? Por proclamar esto. Que para Dios, la humanidad, los humanos, nosotros somos como la hierba. Transitoria. ¿Viste esa hierba que
que sale en las mañanas, es una hierba pequeña, delgada, que aparece con el rocío, y a lo largo del día se va secando y desaparece, y en la noche ya no hay. Y otra vez a la siguiente mañana con el rocío otra vez vuelve a crecer, es una delgadita, no es la otra, la permanente. ¿Sí? Así, eso somos nosotros, y de eso habla. Es transitoria, la que aparece y desaparece. ¿Sí? Y dice que la gloria de esta hierba, esa flor que sale en esta hierba, es como la gloria que queremos nosotros decir que tenemos. Nuestra gloria, nuestra honra, nuestro respeto, nuestra fama, nuestra fortuna, el reconocimiento, todo lo que decimos nosotros que nos merecemos, que tenemos, es también así transitoria. Cae. Para Dios no es nada y cae, desaparece todos los días. Y de esto también citó Pedro. ¿Sí? Está notando la referencia primera de Pedro 1:24. Habla de esto también. Lo hace también de esto, de que somos hierba que se seca, transitoria, que desaparece. ¿Por qué? Porque dice en el 7 que el viento o el aliento de Dios es quien está a cargo de toda la vida, de todas las circunstancias. Y Él puede soplarla, eliminarla, secarla, ¿sí? Levantarla más, hacerla crecer. Él hace lo que Él quiere. Estamos a su voluntad. Y dice que la seca y la marchita, ¿sí? Como hierba o como flor de hierba, flor de campo. ¿Sí? En Jonás capítulo 4, versículo 8 habla también de esto. Nos dice cómo el viento que vino del Señor le quemaba. Cuando él estaba huyendo de Dios, sentía que el viento le estaba quemando. Como si fuera un viento caliente. Sentía que le estaba quemando. Vamos a relacionarle con eso. El versículo 8 nos dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Todo lo demás pasa, todo lo demás se marchita, se acaba, se seca, se muere, pero la palabra, y no hablando solo de las Biblias, la palabra, los dichos del Señor, las órdenes del Señor, los mandatos del Señor, permanecen para siempre. Permanecen para siempre. ¿Sí? El 9 nos habla de cómo todos los pueblos, ¿sí? Porque habla de Sión, vamos a anunciar las buenas nuevas. Debemos anunciar las buenas nuevas. ¿Sí? Sión, Israel, Jerusalén, ¿sí? Todos, en final. Todos anunciar las buenas nuevas. Sí, las buenas nuevas. Tal cual como después en el Nuevo Testamento, las buenas nuevas es el Evangelio. Exactamente así mismo. Y aquí nos da esa orden también, esa orden de empieza en Jerusalén, Judá. Como luego lo vimos en el Nuevo Testamento, lo hemos estudiado también en el Nuevo Testamento, como empieza así. Jerusalén, Judea, Samaria, los confines de la tierra. ¿No es cierto? Eso nos dice en Hechos 1:8. Hechos capítulo 1:8. Usted también en Lucas 24, en el 47 y 49 nos dice también de esto. Sí, todo empieza en Jerusalén. Primero les mandan a predicar, a anunciar a Jerusalén. Y luego de ahí pasa a los siguientes. ¿Sí? Alcen su voz y díganles que aquí está su Dios, aquí está su Dios. Dejen de creer en esos dioses falsos, en esos ídolos. Acá está su Dios. ¿Sí? El 10 y el 11 nos recuerda más, prácticamente clarísimo la segunda venida. ¿Sí? Que el Señor llegará con brazo fuerte, ¿sí? Brazo poderoso, a gobernar todo, como un pastor va recogiendo a sus corderos, a los suyos, va salvando, les va guiando a los otros, sí, y el resto se acaba. Así. Está hablando de la segunda venida. ¿Sí? ¿Ven? Vamos al siguiente, miércoles, si alcanzamos todavía. Isaías 40, versículos del 12 al 15 y luego del 21 al 31. Les leo la versión NBI que tienen en sus pantallas. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y ha abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor o quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? A los ojos de Dios las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brizna de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino.
¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí?, dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena a la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor y mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amén. Amén. Ahí está, clarísimo. Cuando queramos debatir con el Señor, cuando queramos reclamarle al Señor de algo, ¿sí? Aquí todas son preguntas retóricas, preguntas sin respuestas, o preguntas que uno diría, nadie pues, solo Dios. Entonces son cosas que reclamamos y le decimos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no sucede esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y el Señor dice, a ver, fíjense, están hablando ante el Creador, ante el dueño de todo. Sí. Nadie se compara con Dios, nadie le ha dado a Dios inteligencia, sabiduría. No, Él es todo. Sí. Y vamos viendo, son preguntas. ¿Quién ha podido medir el agua? Sí, nadie. Recién ahora tenemos cálculos para eso, para saber cuánto hay de agua, cuánto hay de tierra. Recién ahora, en el siglo anterior, recién. ¿Sí? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? Todas estas son preguntas de nadie, Señor. ¿Quién va a ser consejero de Dios? ¿Quién le ilustró y le enseñó a Dios? Nadie. ¿Quién le dio conocimiento e inteligencia? ¿Sí? Fíjense, ubíquense, las naciones son como una gota de agua en un balde nada más, como una brizna de polvo, o sea, como en el polvo un granito individual dentro de una balanza. Eso dice el Señor, ubíquense. El Señor pesa a todas las islas, una vez nos hablándonos de las islas, como si fueran polvo fino. ¿Sí? Nos dice en los siguientes, para ir ubicándonos, si no sabíamos, ¿acaso no sabían? ¿No se han enterado? ¿No han leído la palabra de Dios? ¿No les han enseñado? ¿No les han explicado? ¿No han sabido esto desde que nacieron? ¿No ha sabido esto la humanidad desde la fundación del mundo? ¿Sí? ¿Qué es Dios? ¿Qué Él es el que está a cargo de todos? Por si no entendieron, nos dice una vez más, que Él reina sobre la tierra, una vez más como el que vimos hace un momento en Salmos. Él reina sobre la tierra y que hace referencia de bóveda. Vamos a hacer referencia que es como, es círculo, es una esfera, ¿sí? Algo que fue descubierto, como saben, recién hace 500 años, poco más, ¿sí? Recién establecido, pero para ese tiempo ya el Señor ya decía la forma de la tierra. Y ahí mismo habla también de otras cosas. Dice que los habitantes son como langostas, sí, como langostas de insectos, ¿no? Tantos, por ahí moviéndose en grupos por todas partes, sí, así nos ve el Señor. Y nos habla de los cielos. Aquí está hablando de los cielos como universo, ¿sí? Él dice que para Él está como toldo, como carpa. Algo que recién, hace 20 ni 30 años, se pudo establecer la forma del universo. Después de tantos estudios y cálculos que hicieron los científicos, establecieron que el universo no es ni redondo, no es plano, sino son como carpas, como una cortina suelta, ¿sí? Tiene estas formas, así. Y aquí el Señor hablando de eso. Extiende los cielos como un toldo,
los despliega como una carpa. ¿Sí? Todo esto hablamos, los que han hecho el SFOM y la Escuela de Formación Ministerial, hablamos de eso, estudiamos toda esta parte. Propaganda también para la próxima SFOM que vendrá. ¿Sí? Miren, el poder del Señor que anula a los poderosos, los convierte en nada a los poderosos, a los gobernantes. ¿Sí? Otra vez hablando como esas montañas que decía antes en Isaías mismo, estas montañas que las derrite con todo su poder, con su fuego. Y otra vez en el 24 habla de Dios sopla y arrasa. ¿Sí? ¿Quién se compara con Dios? Nada, nadie. 25 y 26, miren al cielo. ¿Sí? Nosotros no alcanzamos a comprender, no alcanzamos ni a contar las estrellas. Esta semana la NASA publicó una imagen de todo lo que desde la Tierra se alcanzaría a ver. Es increíble, si tienen la oportunidad de verla, lo que desde la Tierra se alcanza a ver. Tan limitado. Sabemos qué hay al otro lado. Para ir al otro lado, a ver las cosas de otro lado, hay que mandar sondas a otro lado y desde ahí empezar otra vista para ampliar esto. ¿Sí? Recién. Pero Dios ya dice que tiene control de todo. Dios tiene con nombre a cada una de las estrellas. Nosotros las que apenas pudimos alcanzar a ver y podemos alcanzar a ver, les empezamos a poner nombre y luego ya se nos agotaron los nombres y empezamos a ponerle números. Ahora todos tienen números y letras. Pero Dios les tiene con nombre a todas y Dios les convoca a todas, les llama y le obedecen. No falta ninguna de ellas. Todas tienen nombre y todas le obedecen. Qué maravilloso. Y el 27, ¿por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? ¿Por qué reclamas? Cuando habla de Jacob, ya habíamos explicado esto, nos habla de las tribus. Sí, las tribus de Israel. Pero cuando nos habla de Israel, sí, de las mismas tribus, pero también con los adoptados, con los que éramos gentiles, extranjeros, que ahora somos parte de Israel. ¿Sí? Y también puede referirse, cuando se habla de Jacob versus Israel, a Jacob sin hacer el pacto, ¿sí? Versus Israel que ya hizo el pacto con Dios. ¿Sí? También podemos verlo así. La gente que ya ha hecho el pacto con Dios ha aceptado al Señor, los que no. ¿Sí? Y también les dice, ubícate, ¿a quién le estás reclamando? Todavía le dices a Dios, no me escuchas, no escuchas mis derechos, mi caso ante ti, reclamándole al Señor. ¿Sí? Y Dios nos pone en su lugar, diciéndonos, Dios es el creador y Él no se cansa. No es que está muy ocupado y no tiene tiempo para ver tu caso. Simplemente Él tiene la voluntad y no quiere hacerlo y no quiere hacerlo. No es que se ha olvidado, no es que está cansado. Su inteligencia ya vimos, no se mide, su sabiduría no se mide. Y por eso Él dice, Él es el que da las fuerzas, al cansado, al débil. ¿Sí? Los jóvenes se cansan, se fatigan, los fuertes se cansan, se tropiezan, se caen. Pero en cambio, los que confían en Dios recibirán nuevas fuerzas. Es como las águilas. ¿Sí? Antes se pensaba en este tiempo, y seguramente por eso también lo escribió así Isaías, que las águilas tenían un periodo de vida y ya cuando empezaban a envejecer se les caía su plumaje y les volvía a salir su plumaje y otra vez tenían fuerzas para ir a volar nuevamente. Esta era la creencia antes. Ahora ya se comprobó que todo el tiempo están cambiando no es pelaje, es plumaje, perdón. Todo el tiempo están cambiando de plumaje. ¿Sí? Entonces, sí tiene, a eso se refiere. Vamos al siguiente Isaías, el siguiente capítulo de Isaías, lunes. Si tenemos un poco de tiempo todavía. Tenemos que llegar a Esdras. Isaías 45, 1-10. Vamos a leer rápidamente. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas. Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel que te llama por tu nombre. Por causa de Jacob, mi siervo, de Israel, mi escogido, te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor, aunque tú no me conoces. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré, para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Destilen cielos desde lo alto, nubes hagan llover justicia, que se abra la tierra de par en par, que brote la salvación, que crezca con ella la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Ay del que contiende con su hacedor.
Ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces, tu vasija no tiene agarraderas. Ay del que reprocha a su padre, mira lo que has engendrado. Ay del que reclama a su madre, mira lo que has dado a luz. Amén. Los teólogos también hablan de que este capítulo, sobre todo, también debería ir al final del libro de Isaías, ¿sí? Porque aquí ya habla de este momento que habla al rey Ciro y empieza la liberación del pueblo del cautiverio, ¿sí? Porque los siguientes capítulos todavía habla de ellos en cautiverio, en cautividad y todo lo que todavía tienen que vivir, ¿sí? Pero en todo caso, el capítulo 41 al 44 nos recuerda del poder de Dios, nos va recordando Isaías de las promesas que se van a cumplir, ¿sí? Y otra vez hay un montón de estas preguntas retóricas, las que vimos hace un momento, que pregunta y la respuesta es nadie, solo tú, Señor, nadie más, ¿sí? Y llega al 44, 28, diciendo que Dios va a hacer que Ciro, el emperador de Persia que conquistó Babilonia en ese momento, va a ser Dios que Él les libere, ¿sí? Y es más, va a hacer que les construya un templo, ¿sí? Y después por eso aquí ya le llamas ungido y empieza Isaías a decirle lo que Dios le dijo a Ciro. A Ciro. Le empieza a decir que es ungido, que Dios le ha entregado, le entregará el dominio sobre naciones, le permitirá vencer a reyes, entrar por puertas, fortalezas, cerrojos, le enderezará el camino, o sea, le facilitará la entrada a todos estos, a la conquista, ¿sí? Dios le dará todo esto y le va a mostrar los tesoros ocultos que tenían los reinos, cada uno tenía en lugares escondidos, lugares secretos, y solo los hechiceros a veces sabían y decían, está escondido acá, yo siento aquí. No, Dios le va a mostrar y le va a decir dónde. Dios sabe todo eso y Dios le dio así a Ciro, ¿sí? Eso Ciro es tan importante también en la historia del pueblo de Israel, a pesar de ser del imperio persa. Y dice, por amor a Jacob, mi siervo, por Israel, mi escogido, le da un título de honor a Ciro, dice en el versículo 4. ¿Sí? Dice, aunque no me conoces en el 5, ¿sí? Vas a reconocer que yo soy Yahweh, que hemos visto todo el tiempo, que no hay otro, el que te fortalece, y sabrán todos, dice en el 6, desde oriente a occidente, todos sabrán que no hay otro Dios. Ciro está conquistando, el imperio persa está conquistando todo porque Dios lo está permitiendo, ¿sí? Y dice que Dios está a cargo de la luz, de las tinieblas, del bienestar, de la calamidad. Todo está a cargo de Dios en el versículo 7. Dios decide dónde pone la vida, Dios decide hacer llover vida o no, hacer que caiga la justicia y crezca como vimos antes, y crezca de frutos o no, ¿sí? Y luego el 9 y el 10 es, ¿quién quiere contender? ¿Quién se atreve a contender con su propio creador, ¿no? Con su propio alfarero, el que le está formando y le dice, ¿por qué me hiciste con esta oreja la taza, ¿no? O el recién nacido a su padre o a su madre, ¿por qué me hiciste? ¿Para qué me hiciste? ¿Sí? Ay de aquel que dice eso, dice. Y ahí sí, pasamos a Esdras, que es lo último con el que acabamos de ir al punto central de todo, pero ya nos faltó el tiempo. Vamos a Esdras. Esdras capítulo 1, versículos 1 al 8, el 11 y luego capítulo 2 del 64 al 70. Dice, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces, los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Ciro los entregó a su tesorero Mitrídates, el cual los contó y se los pasó a Sesbazar, jefe de Judá.
En total fueron 5.400 los utensilios de oro y de plata. Todos estos objetos los llevó Sesbazar a Jerusalén cuando a los deportados se les permitió regresar de Babilonia. El número total de los miembros de la asamblea era de 42.360 personas, sin contar a los esclavos y esclavas que sumaban 7.337. Y tenían 200 cantores y cantoras. Tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos jefes de familia dieron donativos para que se reconstruyera el templo de Dios en el mismo sitio. De acuerdo con sus capacidades económicas, dieron para la obra de reconstrucción 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas y algunos del pueblo se establecieron en Jerusalén, en tanto que los cantores, los porteros, los servidores del templo y los demás israelitas se fueron a vivir a sus propias poblaciones. Amén. Ese es el punto central de esta lección. Y aquí nos habla que sucedió. Sucedió lo que profetizó Isaías, que Dios le había dicho a Ciro. Aquí ya Esdras nos dice cómo fue, que en el primer año del reinado de Ciro, el rey persa, sobre Babilonia, porque ya le derrotó a Babilonia, ¿sí? Estamos hablando del año 536, 537 a.C., Dios puso en su corazón que este rey promulgue este decreto de libertad, de liberación, que dejen de ser cautivos, el fin al cautiverio en Babilonia, para los judíos, para los que eran los de ese momento, ya no había Israel, ¿sí? Cumpliéndose, como dice ahí la palabra de Jeremías, que ya mencionamos que él dijo que eran 70 años los que debían estar ahí. Eso está en Jeremías, está anotando otra vez las referencias, Jeremías 25, 11 y 12, y Jeremías 29, 10, versículo 10. Ahí está lo que Jeremías dice, que van a ser 70 años que van a estar ahí, ¿sí? Les dice que de forma oral, 2 al 4, oral y escrita, el Ciro dice que Dios le dijo que primero ya le dio todos los reinos, ¿sí? Y ahora le encarga construir un templo en Jerusalén, ¿sí? Así que Ciro decreta que todo judío vaya a construir, a reconstruir el templo. Y si es que hay habitantes alrededor del imperio, de todo el reino de Persia, los vecinos le ayuden, les den donaciones, ¿sí? Les den plata, les den oro, les den ganado, les den bienes. Y aquí dice como ofrenda a Dios. Como ofrenda, deja claro esta parte. Ofrendas voluntarias para el templo de Dios. Y eso es lo que muchas veces hacemos la diferencia. La ofrenda la presentamos ante Dios y los siervos de cargo son los que disponen cómo usarlo. Mientras que vamos a ver más adelante, dice que llegaron y dieron donaciones. Las donaciones uno puede dar como quiera, de la forma que quiera, no necesariamente a los siervos en el templo, ¿sí? Uno dice, yo quiero ayudar en la calle a alguien y le doy, es una donación, ¿sí? Pero una ofrenda que es para Dios, se la deja ahí, se la deja aquí y los sacerdotes, los líderes, ellos están a cargo, disponen cómo se usará, ¿sí? Luego dice que los jefes de familia de la tribu de Benjamín y Judá, que dijimos que eran las dos tribus que quedaron, que sobrevivieron y que estaban cautivas, ellos regresaron con sacerdotes y levitas, que eran los pocos levitas que quedaron de la tribu de Leví, a preparar todo. Y sí, en verdad los vecinos les dieron, en el 6 nos dice les dieron todas las cosas, en el 7 y 8 nos dice, esto es increíble, cómo Ciro hace que se devuelva todo lo que Nabucodonosor había robado. Todo lo que el enemigo te robó, te quitó, será devuelto. Dios hará que te sea devuelto. Qué increíble. Todo estaba ahí. Y Dios le dijo a otra persona, a un no creyente, porque te acuerdan que decía, no me conoces, pero me vas a reconocer, ¿sí? Hizo que le devuelvan las cosas, que se le sea devuelto lo que se le robó. Todos esos utensilios del templo, todas estas cosas sagradas que había robado Nabucodonosor y se llevó a Babilonia, fueron devueltas, ¿sí? Todos los utensilios, de ahí nos da un número, ¿no? Nos da el gran número de todo eso. Nos dice también la cantidad de judíos que fueron, ¿sí? Los 42,000, luego los 7,000 esclavos, los 200 cantores y todo eso, ¿sí? Y en el 68 nos dice que cuando llegaron dieron donaciones en el sitio, ¿sí? Distinto a las ofrendas. Por eso nos pone de forma distinta en el 68, ¿sí? Y así sucedió. Y ahí nos dice que algunos se quedaron ahí y otros ya se fueron a distintas ciudades. Este pasaje, Esdras, lo que nos da es como un resumen, porque realmente no fue todo así. Esdras aquí lo sintetiza en este corto pasaje todito,
pero no fue tanto así, porque la orden que dio Ciro en el año 537 fue la orden y nada más. Luego hasta que se ejecute y pasaron los años. Llegó, ya murió y vino Jerjes, este rey persa famoso que sale en películas, tenemos su historia en películas. Luego su hijo Artajerjes, se pasaron algunos años, como 20 y algo de años, su hijo Artajerjes. Ahí recién aparece Esdras, que vamos a estudiar la siguiente semana, de Esdras, ahí recién aparece y Artajerjes les deja ir a Esdras y que se lleve a otros sacerdotes, todavía no todo el pueblo. Y ahí se va. Y después de este rey, Artajerjes, viene Darío. Y con Darío ahí recién se ejecuta, que van todos. Y ahí recién sucede todo esto, de que están ahí, que empiezan a construir, empiezan a dar donativos, unos se quedan ahí construyendo, otros se van. ¿Sí? Así que así, Esdras aquí le hace un resumen, lo sintetiza, pero no fue exactamente de esta manera. ¿Sí? En Esdras vamos a ver la siguiente semana, también vamos a estudiar esto y vamos a ver cómo fue el orden que fue dado para Dios. Sí, nos faltó solo Filipenses y Primera de Pedro, que seguramente lo repasaron en sus casas. ¿Sí? Vamos entonces a los anuncios. Que el Señor les bendiga, hermanos.